Este es Sendero Encantado, el podcast, un espacio de desarrollo personal y espiritual, un espacio tuyo y nuestro para reflexionar, para cuestionarnos, para ir a lo más profundo de nuestro interior. Acompáñanos a recorrer este proceso para reconocernos nuevamente como esos humanos mágicos y poder crear la realidad que queremos vivir. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Sendero Encantado, el podcast. Hoy les traemos un tema que creo que a veces se habla muchísimo, que es el tema de la autoestima. Queremos hablarles de cómo elevar el autoestima, qué es el autoestima y bueno, las cosas que nosotros hemos utilizado, que conocemos, que hemos experimentado, que nos han ayudado a elevar nuestra autoestima. Bueno, antes de iniciar, quisiera recordarte que tenemos disponible nuestro diario de conexión, 180 días de gratitud y amor propio. Con él vas a poder, como su nombre lo indica, trabajar la gratitud y trabajar tu amor propio. La idea es que lo utilices todas las mañanas y todas las noches para que veas los resultados pues más pronto. Si estás interesado en adquirirlo, nos puedes escribir por WhatsApp, nos puedes escribir por nuestro Instagram y te lo haremos llegar lo más pronto posible. Recuerda que el diario por ahora solo está disponible en Colombia. Bueno, entonces ahora sí iniciemos el tema que nos trae el día de hoy, que es cómo elevar mi autoestima. Entonces, bueno, yo quisiera empezar por definir qué es el autoestima. No busqué ninguna definición, solo quiero como mirar la palabra como tal, ¿sí? Auto quiere decir pues dirigido a uno mismo y el estima quiere decir como la percepción y el nivel, digamos, de afecto que uno tiene hacia uno mismo, ¿sí? Eso es lo que querría decir la palabra autoestima. Entonces, bueno, creo que a mí me parece importante iniciar preguntándoles a ustedes cómo ven eso de elevar el autoestima. Pues bueno, yo creo que el autoestima tiene que ver un poco con la autovaloración y la valoración se da a partir de un juicio. Entonces, para mí, cuando uno tiene muy poca autoestima o mucha autoestima, es cuando tal vez tiene un referente con el cual se está comparando y se da una buena o una mala calificación. Entonces, la pregunta sería más bien, ¿contra qué me estoy comparando? ¿De dónde salió ese referente? ¿Ese referente es válido? ¿No es válido? ¿Y por qué ante ese referente me estoy dando cierta calificación? Entonces, pues voy a poner un ejemplo muy básico. Por ejemplo, el aspecto físico del cuerpo. Entonces, yo puedo tener una idea de lo que debería ser el cuerpo de una persona o pues de una persona como yo, es decir, una mujer de tal edad, etcétera. Y entonces yo puedo de pronto mirarme al espejo y ver ese cuerpo que veo en el espejo corresponde o no con lo que yo tengo grabado en mi cabeza como referente que debería ser. Y según eso digo, me doy un 3, me doy un 5, me doy un 10. Y según eso, pues como que me valoro más o menos. Y entonces, según esa valoración, mi autoestima como que sube o baja. Si me califico con un 3, con un 2, seguramente mi autoestima pues está bien bajita, pues sobre todo con el tema de la apariencia física. Entonces, pues estas valoraciones nosotros los hacemos alrededor de diferentes aspectos de nuestra vida. Es como que constantemente estamos haciendo autojuicios, muchas veces son inconscientes con respecto a nuestro desempeño profesional, a nuestra apariencia física, a las relaciones que entablamos, bueno, a diferentes áreas de la vida. Y cuando normalmente en varias de esas nos hemos hecho una valoración que no es tan elevada ni tan favorable, pues el autoestima como global tiende a jalar hacia abajo y entonces pues ya pues se pueden empezar a presentar pues otros síntomas y otros comportamientos y digamos sentimientos de manera más prolongada en el tiempo. Pero pues digamos que desde mi perspectiva tiene que ver es con eso, como con esos juicios que estamos haciendo constantemente. Eh, para mí, no sé, bueno, pues obviamente tú tienes razón en esto, pues básicamente es como un resumen de lo que uno piensa cuando piensa en el autoestima. Digamos que para mí lo de resaltar ahí es lo que tú dices, que es relativo a lo que uno se esté comparando o a lo que uno tenga en la cabeza, que es lo que en teoría debería ser o lo que sea. Y eso
Bueno, y eso porque es importante, porque digamos para mí un gran trabajo de autoestima ha sido más allá de amarme o no sé, o pensar que soy lo máximo, ha sido lo primero, es aceptarme. Digamos que la aceptación es algo más neutro, entonces digamos que ahí va como un poco contra justamente eso que tú dices de la comparación, de ser positivo o negativo, porque siempre que uno es positivo o negativo es en cuanto a qué, en cuanto a algo más, ¿no? Entonces, y ese algo más por lo general es algo externo, es algo que uno, una imagen que uno tiene por alguna razón o algo que a uno le han dicho o algo cultural. Entonces, digamos, siento que la aceptación, digamos, es en realidad el trabajo más grande de autoestima y es el más difícil porque digamos que es tan neutro, o sea, no hay un punto de, mejor dicho, como que tiene que ser delicado en el sentido que uno no puede caer en la aceptación de, no, pues yo soy así, pues yo soy así, y que esa sea una justificación de todo. Pero, pero digamos también es como aceptar en las cosas que, bueno, esto es, yo soy, pues es que digamos el yo soy así suena muy permanente, cuando la gente lo dice suena como, no, pues ya, así soy forever. Y no, pero es decir, como bueno, al menos así actué hoy, ya, o sea, eso pasó, o así me siento ahorita y así respondí. Eso es simplemente un punto de aceptación en el que cuando, digamos, uno se enfrenta con eso mismo y uno es capaz de aceptarse con uno, o sea, aceptarse a uno mismo que, o así me estoy sintiendo, o así estoy actuando, o sí es cierto que de unos años para acá no soy tan amable como era antes por cualquier cosa, sí, como una autoevaluación más neutra pues desde ese punto uno puede decir, bueno, ¿qué hago, qué no hago? Pero digamos sin ese juicio, ¿no? Sin esa como bofetada que uno se da internamente cada vez que uno dice, no me veo, no hago. Sí, o sea, de hecho el primer paso, cuando uno, incluso lo que si estamos usando el juicio en términos de tu ejemplo del cuerpo y eso, incluso el primer paso para una dieta, o incluso el primer paso si uno se está juzgando, o si uno quiere hacer un cambio en la vida, si no sé, quiere ir al psicólogo, tiene problemas con algo, siempre es primero aceptar. O sea, es aceptarlo desde el punto neutro. O sea, esto no es, sí, o sea, no sé, estoy en este peso, lo que sea, bueno o malo, o sea, no hay cabida para juicio. Simplemente esto es lo que es ahorita, ¿sí? Y en ese punto en el que uno ya está así, ya aceptación, o sea, por más de que yo quisiera que así no fuera, esto es lo que es ahorita y nada va a hacer que esto cambie en los próximos 5 minutos porque es algo que necesito trabajar y eso ya le abre a uno un paso para, digamos, que uno pueda más conscientemente generar cambios o demás, pero digamos que verse a uno mismo desde un aspecto más neutral o aceptarse a uno mismo, aceptar la historia, aceptar lo que uno ha hecho, porque otra vez vamos a lo que pues uno mismo pues es algo que está cambiando todo el tiempo, pero digamos, aceptar lo que ha sido y aceptar también lo que uno es ahorita, sí, o sea, de pronto últimamente, la verdad que no sé, no soy una persona con mucho ánimo o no soy una persona muy creativa y yo siempre he sido o no he sido una persona muy, sí, o sea, últimamente es cierto, pero bueno, ya lo acepto y entonces, ¿cierto? Y desde ahí, entonces ya, digamos que es cierto que uno puede aceptar y moverse hacia adelante en la medida de lo posible. Y es más, tal vez esos pasos hacia es un poco más empoderado, como es, yo puedo hacer algo al respecto. O si no puedo hacer nada al respecto, no. O sea, definitivamente perdí este dedo en un accidente y ya. Pues, bueno, tal vez el paso de seguir adelante es decir, ya, o sea, esto es lo que es, lo acepto. Ahora, ¿cómo puedo mover mi vida hacia adelante? Ahora, ¿cómo voy a empezar a usar las cosas diferente ahora? Y es eso, es tal vez eso es lo que en realidad genera como una sensación de más amor propio. Es como sentir que uno está tomando las riendas de su vida, pero digamos que para uno hacerlo verdaderamente, o sea, no como un juego mental o como cuando uno cree que sí, pero en verdad se está poniendo la zancadilla a uno mismo. Lo primer paso es la aceptación. Y la verdad es que no es fácil siempre porque obviamente que como un yo, como un ente, somos tan cambiantes, tan difusos, tan como que hay rinconcitos escondidos que uno mismo a veces ni ve, que uno tiene que estar todo el tiempo en plan un poquito observar ciertas cosas y a veces uno no está ni en el espacio mental ni emocional de aceptar que
no sé, que sí, o sea, que honestamente soy una grosera últimamente, ¿si me entienden? No, algo así. Pero pues es difícil, pero digamos, yo siento que ese es el camino más real al amor propio. Y yo pienso ligado a lo que tú dices de la aceptación, es que a veces el problema, y sobre todo las personas cuando dicen o cuando decimos que queremos elevar nuestra autoestima, es porque estamos partiendo de que nuestra autoestima está baja, ¿cierto? Y muchas veces eso no es tan objetivo. Y ese es el problema cuando uno trata de solucionar cosas dentro de uno, es que uno está muy metido en su cabeza y no puede ver más allá. Entonces creo que algo útil para llegar como un poco a esa neutralidad es hasta hacer una lista, ¿no? Como de las cosas que hago bien, las cosas que de pronto no hago tan bien, mis habilidades, lo que me cuesta. No sé, los logros pues, que he adquirido o que las cosas que he logrado a lo largo de mi vida, las cosas que de pronto han sido una decepción, bueno, lo que sea. Pero yo creo que a veces hacer esa lista de ambas cosas nos ayuda a ser un poco más objetivo porque creo que normalmente y le pasa o nos pasa mucho a las personas cuando queremos elevar nuestra autoestima es porque estamos enfocándonos en todo lo que no está funcionando, ¿sí? Entonces, como es el dicho, no sé, lo que me falta para el peso, ¿sí? Todo lo que no tengo, todas mis decepciones, todo lo que no fue en el pasado, todo lo que no puedo hacer, todo lo malo. En cambio, cuando nos cuestionamos a nosotros mismos, ok, sí, eso es real, pero ¿cuál es el otro espectro? O, sí, como el otro polo del espectro, que son las cosas que sí he logrado, que sí he hecho, que sí he podido construir, que sí he podido hacer. Entonces es como más fácil mirar como de una forma más objetiva, bueno, ¿quién soy yo? Y sí, bueno, puede que el quién soy yo vaya a cambiar, no sé, muchas veces en la vida, pero al menos en ese momento uno puede lograr ser más objetivo y decir, bueno, esto que yo veo aquí es quién soy yo. Y creo que a partir de las cosas de reconocerse las cosas buenas también, uno de una u otra forma ya logra empezar como a subir ese amor propio, ¿sí? Porque de alguna forma uno no va a poder amar algo que no conoce, ¿sí? Y entonces el poder ver las dos caras de la moneda, el ver lo bueno y lo malo y decidir amar, pues creo que es pues realmente lo que uno debería aspirar, ¿no? Si uno piensa en alguien a quien uno ama, pues evidentemente no está viendo todo lo bueno y tampoco está viendo todo lo malo, sino que está viendo las dos partes de la persona y decide uno amarlo. Entonces, creo que ese es un tema también de la autoestima que sí tiene que empezar con el autoconocimiento, pero también con el reconocerse a uno mismo las cosas que, sí, que uno sí ha logrado para poder llegar a esa visión más neutra y que sí, esa estima, esa valoración sea más neutra. Porque igual, si volvemos al ejemplo del cuerpo, si yo tengo un referente, pues el referente necesariamente ya no es objetivo, ¿sí? Porque entonces me voy a comparar con la persona que es más, qué sé yo, si estamos hablando con el cuerpo físico, que es más delgada, que es más alta, que es más, no sé, que tiene la nariz más chiquita, más puntiaguda, los ojos más grandes, más claros, más lo que sea. Y si pensamos en ese prototipo de persona, pues eso tampoco es objetivo, es simplemente como buscar todo, precisamente todo lo que no somos y creer que ahí va a estar la felicidad o que si lográramos vernos así, ahí sí podríamos hacer algo. Que para mí ese es el otro punto de la autoestima, que creo que muchas veces las personas lo usan o lo usamos como escudo, ¿sí? Entonces, no, yo como tengo baja autoestima, entonces yo no puedo hacer esto, esto y esto. Entonces, no, yo con mi autoestima tan baja, ¿cómo voy a conseguir pareja? Porque, o sea, si ni siquiera yo me quiero a mí misma, ¿cómo alguien me va a querer? Sí, pero entonces de alguna forma, el decir que yo tengo una baja autoestima, y creo que es algo que es importante cuestionarse, es como estoy diciendo que tengo una baja autoestima como escudo para quedarme en mi zona de confort, ¿sí? ¿O no? Y en eso que tú dices, se me hace que es importante, pues porque yo analizando, por ejemplo, de mi vida para atrás, yo he sido de esas personas que, no sé, he tenido que ir a terapia mucho y obviamente mucho trabajo hacer de autoestima y eso. Pero lo que tú dices, digamos, yo por mucho tiempo tuve como esa identificación de la autoestima y eso, pero viendo para atrás, digamos, en este momento de mi vida, yo siento que
que no, nunca era algo como quieto, o sea, como permanente, así como, es que no. Tuve baja autoestima hasta que esto pasó y ahora tengo un poco mejor. O sea, hay momentos de mi vida, o sea, como que oscila. Hay etapas de mi vida en el mismo año, incluso en el mismo día, en el que hay momentos en el que tengo mejor autoestima, peor autoestima, por lo que justamente hablamos, porque hay cosas que son referentes. Entonces, en los momentos en que, no sé, en una conversación o algo surgió un tema en el que yo me califico a mí mejor, como digamos decía Pau, pues me siento mejor y en general me desenvuelvo mejor. De pronto hablo mejor con las personas que están a mi alrededor porque me siento con más autoridad, porque tengo mejor autoestima en ese momento respecto a esa idea que tengo en ese tema. Pero si surgiera otro tema o no sé, o me vi en el espejo y vi ese grano tan horrible que mejor dicho es que no. Y entonces, ya, ¿sí me entiendes? O sea, no es algo tampoco estático. Entonces, lo que tú dices, también hay mucha identificación como con eso, pero digamos que es algo que también fluctúa. Y digamos, de eso también, por eso me parece importante reconocer como que por un lugar, pues las cosas son el calificativo que le damos, pero también es que nosotros no somos en totalidad una cosa u otra. Entonces, bueno, como que intentar definirse a uno mismo como cuando, no sé, yo era chiquita al menos, o yo siento que este es como un pensamiento tan generalizado que de pronto es más de gente más joven, pero es como, "Oh, soy lo peor, o "Ay, eres lo mejor", pero uno no es ni lo peor ni lo mejor todo el tiempo. Sí, me parece chévere lo que dicen porque es reconocer que pues como seres humanos todos tenemos muchísimas cualidades y claro, también tendremos oportunidades de mejora, pero es bien interesante cuando yo elijo ponerme los lentes que ven lo positivo, lo negativo desde la neutralidad o cuando yo me estoy enfocando solo en una de las dos polaridades. Y eso es una decisión. Eso es una decisión. En el mismo caso del cuerpo, yo podría elegir, ok, puede que la apariencia no esté como lo vi en la revista o en internet, pero tengo un cuerpo que se puede mover, un cuerpo que hace bien la digestión, un cuerpo que tiene un corazón que late adecuadamente, unos pulmones que pueden hacer el proceso de respiración. Entonces, si yo elijo enfocarme también en esas cosas positivas, puedo decir, bueno, puede que uno de los puntos a mejorar de mi cuerpo puede ser su apariencia por A o B o C, pero yo me enfoco también en todas las cosas lindas que hay en mi cuerpo y entonces desde ahí esa valoración del propio físico pues se eleva y así en todas las áreas. Entonces, digamos que para mí eso es un ejercicio bien interesante porque parte de la decisión, o sea, yo elijo, ¿sí? Yo elijo qué gafas me pongo, yo elijo con qué lentes voy a observar cada aspecto de mi vida y obviamente dependiendo de los lentes que yo me ponga, pues la valoración que es casi algo automático que sea porque es muy inconsciente, estamos muy acostumbrados a estar comparando todo, pues digamos que hace parte también de la experiencia humana en que tenemos una ilusión de separación y todo esto, pues, o sea, estamos como con esa tendencia pero cuando yo elijo ponerme los lentes de ver las cosas positivas, pues entonces esa valoración aumenta. Y también otra cosa es que cuando yo vea las cosas, entre comillas, negativas o esas oportunidades de mejora, es empezar entonces ahí sí a cuestionarme por qué lo estoy viendo así, con qué me estoy comparando, son válidos esos referentes con los cuales me estoy comparando, aplican para mí, no aplican, me quiero seguir comparando con ese estándar, sí, porque pues como ustedes dicen, cada persona es única, entonces ¿cómo va a comparar yo un cuerpo de una niña de 20 años con una persona que ha tenido, no sé, 3 hijos, cirugías? Una cantidad de historias con su cuerpo, pues seguramente no van a tener el mismo cuerpo. Y ninguno está bien o mal, simplemente que son individuos con historias propias y únicas. Entonces, también desde ese punto empezar a elegir, soltar, soltar pues la comparación es difícil soltarla, pero por lo menos soltar esa elección que muchas veces hacemos de ponerme siempre en la posición del perdedor. Y porque es como que, claro, hacemos todo el tiempo la comparación, pero es como que muchas veces es como yo soy la que termina perdiendo en esa comparación, ¿no? Entonces, bueno, puede que identifique mi punto a mejorar o mi punto no tan chévere, pero también pues acepto, como dices tú, Clarice, acepto que, pues bueno, eso es lo que hay o es lo que ha habido y pues es parte de mi historia, es parte de mi proceso como alma en esta experiencia humana y eso es lo que hay. Y ya más bien, también, nuevamente,
me pongo los lentes de ver más bien cómo puedo sacar lo mejor de mí, aun cuando en ese aspecto estoy en un estado determinado. ¿Sí? Entonces, pues para mí es muy importante tener como esa voluntad, porque finalmente es algo que nadie puede hacer por uno. Y yo frente a eso quiero como volver a dar énfasis a eso que tú dices de la comparación, porque sí, así muchas veces es muy inconsciente que nos comparamos con los demás y siempre, como tú dices, nos vamos a comparar con esa persona con la que vamos a perder. O bueno, y cuando no lo hacemos, entonces ahí sí nos sentimos bien. Pero creo que es importante hacer el siguiente paso de, bueno, cuestionar eso, ¿sí? Porque creo que la mayoría de veces cuando no tenemos algo o no hemos hecho algo es porque de una u otra forma no lo queremos. O por el otro lado, porque ha habido circunstancias en la vida que no lo han permitido. Y ahí es donde vuelve a ser importante lo que decías, Clarice, de la aceptación, ¿sí? Entonces, qué sé yo, si volvemos al tema del cuerpo, si yo ya he tenido 2 hijos y me estoy comparando con una modelo que además es de otra raza y entonces mide el doble de lo que yo mido, entonces yo digo, no, pues en los estándares de belleza del mundo en este momento, pues tengo todas las de perder. Pero luego es importante pensar como, y yo quisiera tener ese cuerpo porque tener ese cuerpo seguramente requiere comer de una forma, hacer ejercicio de una forma, restringirme de ciertas cosas, tener un estilo de vida totalmente y de pronto uno no quiere eso, ¿sí? Y eso puede ser por un lado, o sea, no lo quiero, pero entonces, y cuando ya me doy cuenta que no lo quiero y que estoy eligiendo tener el cuerpo que tengo ahorita, puedo soltar más fácil la comparación. O por el contrario, si me doy cuenta que es que por las cosas de la vida, pues yo ya he tenido 2 hijos, de ejemplo, y además soy de otra raza y además miles de cosas, pues entonces puedo aceptar eso y empezar a ver las cosas como con otros ojos. Pero entonces sí creo que, aunque sí, yo creo que uno siempre se va a comparar y es bueno también ver cuando uno se siente inferior, es como si de pronto también hay algo que a uno le gustaría de ahí, qué sé yo, si vuelvo al mismo ejemplo del cuerpo, de pronto uno lo que está queriendo de esa persona, lo que uno le está envidiando a esa persona es que camina con mucha confianza, que se nota que se siente bien, como dentro de sí misma, y de pronto eso es lo que uno quiere. Uno ni siquiera quiere verse de X o Y forma, sino que uno quiere sentirse de esa forma. Entonces, pues creo que es importante también reconocer cuando uno se está comparando con los demás, que sí, yo creo que es una de las cosas más tóxicas que uno hace y que hace yo creo que todos los días 20 veces sin darse cuenta, pero pues no es tampoco juzgarse porque lo está haciendo, sino ver, ok, ¿qué puedo hacer yo con eso? Sí, digamos, eso me recuerda a dos cosas. La primera es, hace recientemente estaba hablando con alguien que obviamente culturalmente tiene un marco de referencia bastante diferente al mío, sobre algo que pasó cuando yo tenía como 15 años. Y yo, digamos, no es algo en lo que piense todo el tiempo, nada, sino que me acordé y estaba contando la historia y yo decía, no, o sea, tenaz, como terrible yo o lo que sea. Y sí, o sea, como que fue algo que recién me acordé en ese momento, en lo que no había pensado hace años y yo decía, no puede ser, o sea, bueno, yo ahí dándome palo de la nada de un recuerdo que surgió y esta persona me dice como, bueno, ya, o sea, tenías 15 años. Ya, o sea, ¿qué tú crees que hacen las personas de 15 años? Eso. Ya, sí y yo, pero yo ahí digamos que en ese momento me di cuenta que uno, pues no era un recuerdo que tenía conscientemente ni nada, pero esa etapa de mi vida fue un poco caótica y en general digamos que yo tenía guardadas todas esas ideas que no, sí, o sea, que digamos usaba de referencia aunque no estuviera pensando en la cosa que pasó en concreto sobre mí también, ¿no? Y entonces no, yo terrible, yo esto, todo mal y obviamente que en ese momento así se sentía porque así lo estaba viviendo, pero como que cuando esta persona me dijo eso, tenía tanta razón, claro, o sea, tenía 15 años, ¿qué hace una persona de 15 años? O sea, y si tú ahorita si alguien más te contara esa historia, no, cuando yo tenía 10 años dices tal cosa, o cuando yo tenía, tú ahorita también dirías como, pues sí, o sea, eres un niño chiquito y no pasa nada, pero digamos que a veces también uno carga con esas acumulaciones de cosas que uno va agrandando en la cabeza, que pasaron, que me dijeron que esto sucedió, y es como no, o sea, uno tal vez aprender también a tomar esa distancia, tal vez la neutralidad lo que hace es eso, darle cierta distancia a uno para ver las cosas.
Y eso me lleva a la segunda cosa que yo creo que la habíamos hablado en otro episodio, o pues yo la había referenciado en otro episodio, que era el ejercicio de intentar contar las historias o las cosas, bueno, tal vez por lo que a mí me gusta escribir, pero como desde diferente, como si fuera una película de vaqueros y luego como si fuera una de aliens y luego como si fuera en un mundo diferente. Y ver, y porque digamos cuando uno puede ver la perspectiva, cuando lo que pasó es X pasó. Y lo cuentas como si esta persona fuera el malvado, luego como si la otra, luego como si fueran aliens. Al final puedes ver con más claridad, porque a veces cuando las cosas le pasan a uno es más difícil verlas con claridad, que X simplemente es la cosa. X simplemente pasó. Puede haber mil perspectivas, de pronto todas las personas que estuvieron envueltas en la situación lo ven de una forma diferente, pero al final lo que pasó fue X y ya. O sea, es tan sencillo como eso. Sí, digamos, incluso en lo de la imagen. No sé, digamos que yo mido 1,20 y, ay, no sé, tengo un ojo más chiquito que el otro y lo que sea. Listo. Ahora descríbelo como si en el planeta Tales esa fuera, mejor dicho, el ideal de belleza. Y describe la entrada como la describiría en un libro, así como no, entró esta vieja divina, así, mejor dicho, una modelo. Y ya, y la describes así, con el ojo chiquito, ¡mua! No, mejor dicho. Y ya, o sea, y luego lo describes como si un alien, no sé, bajara el planeta Tierra y tú eres la primera persona que diría el alien. Nada, pues a ver, un sujeto con dos brazos, dos piernas, así, así, le vale tres. No tiene ni idea de lo que uno piensa. Luego la siguiente vez te describes como si, no sé, como si vivieras en, no sé, en un palacio gótico en la época, no sé, hace muchos siglos o lo que sea. Sí, o sea, y ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta como es una cuestión muy de perspectiva, pero en lo último, ¿qué es lo que tienen en común todas las historias? Nada, lo único que realmente es neutro, que es esto, es que uno, no sé, tiene un ojo chiquito y mide 1,20, ¿qué vamos a hacer? Sí, y Ujú. pues como lo vea cada persona es diferente, así mismo entonces como cuál es la historia que uno se está contando sobre esa cosa neutra en la cabeza, ¿no? O sea, porque pues si uno ya tiene, si uno ya mide pues 1,10 y tiene el ojo chiquito y no sé, y lo que sea que le pase, pues ya, ¿por qué no contarse en uno la historia del otro planeta, ¿no? O sea, Ahí está la aceptación de la que hablabas. Es como, sí, it is what it is y punto. Es lo que es y no se puede cambiar y es mejor ya simplemente como aceptarlo con tranquilidad. sí. Y también qué es lo que uno va a hacer de eso. Ya, bueno, esto ya es lo que es. Ahora qué. Sí, ¿qué voy a hacer con eso? Sí, me parece chévere en ese sentido que después de esa aceptación también viene empezar a tratarse uno a uno mismo con más amabilidad. Ujú. Porque a veces cuando, justamente cuando no hemos aceptado y estamos en rechazo o en esos juicios en el que salimos perdedores, muchas veces somos muy fuertes con nosotros mismos, nos tratamos mal, nos decimos palabras groseras o nos insultamos a nosotros mismos, o sea, así no lo verbalicemos, muchas veces pensamos cosas de nosotros muy feas. Y me parece chévere que con esa aceptación también empiece a llegar un poco más de amabilidad en cómo nos tratamos cada vez que me veo en un espejo o cada vez que cometo un error, porque pues igual somos humanos y a veces cometeremos errores. Entonces cada vez que vivo ciertas circunstancias, como también me empiezo a hablar mejor, como empiezo a pensar mejor. Cuando digo mejor me refiero a así como con más amabilidad o palabras un poco más amorosas hacia mí mismo. Eso me parece algo importante que hay que empezar como a entrenar, porque también eso es de entrenarse, ¿no? O sea, no, eh, a veces cuando ya tenemos automatizado el maltrato hacia uno mismo, pues también toca como un músculo ir entrenando. Y pues hay muchos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el de Luis Hay, de cada vez que uno se ve en el espejo decirse algo lindo. Y si no le nace todavía decirse algo lindo, decirse, por ejemplo, por lo menos estoy dispuesta a. Por ejemplo, estoy dispuesta a amarte o estoy dispuesta a valorarte, estoy dispuesta a ver algo lindo en ti. Sí, entonces, ese es un ejercicio muy poderoso que a mí me ha servido mucho porque sí he vivido momentos en que me he dado muy duro y por lo menos el decir estoy dispuesta a, ya como que abre toda una puerta diferente de la experiencia con uno mismo. Y también para mí, así digamos, para cerrar mis contribuciones del día de hoy, para mí otra cosa es que
cuando es como, digamos, darse cuenta que todas esas cosas con las que uno se compara son las voces de otros, lo que uno piensa que otros están pensando, lo que uno piensa que otros están viendo, porque uno se está comparando con cosas externas, ¿sí? O sea, con los estándares de belleza de la sociedad. Entonces, lo que uno piensa que la sociedad quiere, o lo que uno le dijeron los papás, lo que uno piensa que los papás quieren, ¿no? O sea, como cosas que uno está pensando que, o sea, pueden ser correctas o no. A veces uno está proyectando en los demás y luego es como todo un juego mental, pero que en cierta medida se vuelven en la cabeza de uno como las voces externas y uno se compara contra eso, ¿no? Y yo me acuerdo una vez yo estaba teniendo una crisis, em, y yo ese día me senté a pensar como, honestamente, que, o sea, la gente que me quiere y todo, pues me quieren y todo, pero, y pues es importante saber que uno es apreciado, pero honestamente que en comparación con el mundo, vale, o sea, mejor dicho, ¿cuántas personas que hoy se cruzaron conmigo en la calle mientras yo me daba el látigo en la cabeza porque esto o lo otro? Aunque sea, se fijaron. O sea, entonces luego yo me senté a pensar, listo, ¿cuántas de las cientos de personas que hoy vi en la calle, aunque sea, me acuerdo? Ninguna, pero uno está allá creyéndose el centro del universo, que todo el mundo lo está juzgando a uno, que todo es terrible. Y yo creo que todo el mundo tiene tantas cosas en su cabeza que incluso los amigos de uno, pues si uno les cuenta que siempre le pondrán atención y todo, pero ellos también, prioridad número uno son ellos mismos. Y uno está ahí pensando que no, todo el mundo me vio, todo el mundo esto, es que me Ujú. veo terrible, es que todo el mundo me está juzgando, es que no, yo dije esta estupidez en clase y ahora todo el mundo y nadie se acuerda, todo el mundo de pronto sí fue muy ridículo, muy chistoso lo que uno dijo, se lo contaron a otro y se les olvidó mañana, y ya, y uno está ahí, pues pensando que uno es el sol, y pues no, entonces también yo creo que a veces es un poquito tener esa humildad de decir como, bueno, no me gusta, no sé, no me gusta ese ojo chiquito, pero la verdad que a nadie más le importa tampoco, entonces pues, Sí, en yo fin. pienso que siempre pensamos que la gente que es egocéntrica porque solo piensa en sí mismo es la gente que más quiere figurar, más esto, más lo otro, pero la gente que considera que tiene una baja autoestima le pasa mucho eso, ¿sí? Que realmente creen que son el centro del universo, pero enfocado hacia lo negativo. Entonces, pues sí, creo que es algo importante. Algo último que quisiera añadir era el tema de porque estaba pensando mucho en lo que Pau estaba diciendo como del diálogo interno y una de las cosas es que uno no solo se habla feo, sino que uno, mm, qué sé yo, como las promesas que uno se hace a uno mismo son las que uno más rompe, ¿sí? Y yo pienso que si uno piensa en, ok, yo le tengo estima a esta persona o yo quiero a esta persona, yo creo que lo de base es que yo le creo a esa persona, ¿sí? Pero uno con uno mismo no solo es que se trate mal, sino que uno dice, a partir de mañana voy a empezar a hacer esto o lo otro, y llega mañana y no lo hace. Entonces al final ya ni siquiera se cree a uno mismo. Entonces es muy difícil empezar a construir cuando uno no se tiene ni siquiera respeto, porque creo que eso es una falta de respeto hacia uno mismo, ¿sí? Si yo sé que yo cuadro con alguna de ustedes y digo nos vemos en tal lado a las 3 de la tarde, por respeto a ustedes, yo llego a las 3 de la tarde, ¿sí? Pero cuando uno hace esas cosas con uno mismo, sí, mañana a las 3 de la tarde me voy a dedicar un rato para salir a dar una vuelta, para despejarme y llegan las 3 de la tarde y no lo hago, es como si de alguna forma me estuviera faltando al respeto. Entonces, creo que uno a veces piensa como, no, es que me hablo horrible y eso obviamente que es un irrespeto, pero creo que también hay mucho de irrespeto cuando uno no cumple con lo que uno dice. Y creo que si uno quisiera cambiar, si uno se da cuenta que una de las cosas que quiere cambiar es su apariencia física porque se quiere sentir más cómodo en lo que sea, sí, y que eso implica que entonces me digo a mí mismo, voy a empezar a comer más verduras y no lo hago, pues uno no voy a llegar a ningún lado, obviamente, y por el otro lado voy a seguir cargando con la frustración de soy una persona que no es confiable, ¿sí? Que creo que si uno lo piensa con una persona externa, alguien que a uno le promete algo y nunca jamás le cumple, pues es una persona que, no sé, genera frustración, genera mal genio, genera desconfianza, obviamente. Y uno hace eso todo el tiempo con uno mismo. Entonces, creo que un paso también para
para elevar el autoestima, si lo hablamos así, es realmente uno cumplirse a uno mismo, que yo sé que es algo que suena muy obvio, muy lógico y es de las cosas que menos hacemos. Total, sí, estoy de acuerdo. Digamos, ha sido también otra de las cosas en las que yo he trabajado bastante todavía y aunque uno lo tenga presente, no es que tampoco siempre, no, ahora 100% me cumplo todo el tiempo, pero al menos es algo que tengo presente para trabajar todo el tiempo. Es al menos Sí. importante tener esa motivación de decir, cómo no. Si en alguien voy a confiar, porque tal vez también de ahí viene mucho miedo a la vida, miedo a ser adulto, miedo a las cosas, es decir, como ¿quién me va a sostener? ¿Quién va a estar ahí para apoyarme? Pues si uno no confía en uno mismo, si uno siempre se queda mal a uno mismo, pues ¿cómo va a confiar uno mismo en que uno puede salir adelante en la vida? O de que si algo sale mal, yo voy a poder con eso. Entonces, digamos, es importante al menos tener eso presente, que las promesas que uno se hace a uno mismo son las más importantes. Ujú. Bueno, entonces yo creo que ya para hacer un cierre a este tema, bueno, pues cosas de las que hablamos, creo que fue súper lleno de contenido, de herramientas este episodio. Bueno, y si fuera a resumir esas herramientas, diría que es muy importante entender que nuestra autoestima muchas veces va ligada a referentes externos, es decir, a la comparación. Entonces, no es intentar evitar compararse, pero sí cuestionar eso que estamos comparando para ver si realmente hay algo genuino que yo quiero de ese referente o si no tiene nada que ver conmigo y soltarlo. Otra de las herramientas de las que hablamos es la aceptación de lo bueno y lo malo de uno, de la historia de uno, de lo que pasó cuando tenía 10, 15 años que hoy en día lo haría diferente, pero de aceptarlo y verlo también con un poco de compasión, ¿sí? O sea, como obviamente el final sería llegar a la neutralidad, pero también ver esa compasión. Ok, yo lo hice esto que no estaba bien a los 10 años y estaba normal porque tenía 10 años. O hice esto a los 15 que hoy no haría, pero estaba bien porque tenía 15 años. Entonces, es importante también como uno ser compasivo con uno mismo y ahí va ligado revisar el diálogo interno. Uno cómo se trata a uno mismo, que probablemente a veces uno debería preguntarse, ¿eso le diría a otra persona? Y si la respuesta es no, porque está muy grosero, entonces ¿por qué lo voy a hacer conmigo mismo? Entonces, muchas veces el simple hecho de hacer conciencia de uno cómo se habla a uno mismo es lo que le facilita o le da el campo para mejorar. Y un poco en relación a eso, pues uno proponerse cumplir a la palabra de uno, ¿sí? Que las promesas que uno se hace sean tan válidas como las que uno le hace a otra persona, que vuelve muy relacionado a si yo le digo esto a alguien, pues lo va a cumplir porque no lo voy a hacer conmigo. Entonces, bueno, yo creo que lo resumiría en esas como diferentes estrategias que creo que todas hemos utilizado y que tenemos que seguir utilizando porque pues digamos que el tema a veces de la autoestima simplemente es otra palabra para hablar de amor propio, para hablar de desarrollo personal y pues eso pues no es un camino que creo yo tiene fin hasta el día que ya no estamos en este planeta. Entonces, bueno, como siempre, una conversación que me deja pensando, que me ayuda también a reflexionar, a cuestionarme. Y bueno, espero que les deje también muchos aprendizajes, que les deje una que otra estrategia que puedan empezar a implementar para que o se deshagan del título de yo tengo baja autoestima o realmente empiecen a tomar acción para elevarse, para elevar esa autoestima. Entonces, bueno, nos vemos. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con aquellas personas a quienes creas que le puede servir. Síguenos en todas nuestras redes sociales, @senderoencantado. Te esperamos en un siguiente episodio.